Muy, pero muy buenos días y me imagino que por ahí alguno está en buenas tardes. Es un gusto. Yo no puedo creer que ya estemos empezando marzo, ¿no? Pero bueno, pasa rápido el año. Este febrero, que es un febrero binario booleano, ¿no, Nati? ¿Vos sabés por qué es un febrero que se da solamente en cada 823 millones de años? ¿Está bien? No, Wow, 823 wow. No sé por qué. años. ¿Por qué? Por favor, ilústranos. ¿Alguien sabe? A ver, levante la mano si alguien sabe. Sin preguntar a ninguna gente. ¿Está bien? Es un ¿Cómo, año en cómo donde se llama? tenemos. ¿Binario cuánto? No, no, no es binario booleano. Binario booleano, eso también sería bueno para hacerle tiempo de tolerancia. Yo tengo varias cosas de tiempo de tolerancia. Pero una es, ¿por qué es binario booleano? ¿No? Binarios son los que piensan en cero y uno, y booleano es los que van más allá, y es hasta una raza en la serie de Star Trek. En Star Trek, los booleanos eran. ¿Quiénes eran los booleanos? A ver, ¿alguien sabe? Y vayan encendiendo las cámaras. Mi nombre es Marcos Pueyrredón, soy co-founder de Vitex y presidente del e Institute. Nati, presentate. Hola, soy Nati Jacobs. En las redes sociales soy más conocida como la Diva, Diva e-commerce, que es un seudónimo que me puse y quedó, pero soy consultora en comercio electrónico, coach, speaker, hartas cosas y llevo 15 años trabajando en esta industria que me encanta. Un gusto Y estar con ustedes. aparte, somos directores de este programa ejecutivo avanzado de retail commerce. Y el equipo del e-commerce Institute también se puede presentar, ¿no? ¿Cómo están? Hola a todos. Mi nombre es Delfina, soy directora del área de educación. Es un gusto tenerlos acá. Y yo también tengo varias cosas, Marcos, para pasar. Nos gustaría conocerlos un poquito en detalle a quienes están acá del otro lado. Así que ahora vamos a lanzar unas encuestas, pero mientras dejo que Mati se presente. ¿Qué tal? Buen día a todos. Yo soy Matías, soy parte del área de marketing del e-commerce Institute. Bueno. Nati y Marcos y todos acá presentes, nos gustaría conocerlos un poco. Sabemos que es un horario donde están todos en el trabajo, nos imaginamos que están acá presentes. Nos gustaría saber, ahora les va a aparecer, perdón, una encuesta en la pantalla o en el celular, desde donde estén. Nos gustaría saber en qué área trabajan hoy, como para entender un poco quiénes tenemos del otro lado, con quiénes estamos hablando. Ahora les vamos a compartir la votación. Eh, Espero que les haya parecido. Acá veo que están votando la mayoría, así que Sí, espectacular. aparece. Bárbaro, nada, gracias. Eh, bueno, acá tenemos bastante del área comercial, por lo que veo. Vamos a esperar un ratito más y les vamos contando del otro lado a quienes tenemos. Tenemos del área de marketing, tenemos del área de operaciones y logística, de experiencia del cliente. Acá seguramente les va a servir porque en el programa ejecutivo tenemos justamente, de todas las áreas tenemos un poquito de temáticas y van a ver que desarrollamos esas temáticas, pero también van a tener temáticas de las cuales no conocen y van a tener que aprender. Así que si les gusta el programa y eh, si es algo que les interesa, va a estar buenísimo este Igual programa. vean, el syllabus es un viaje de un año, son 10 meses de cursada, así que muy, pero muy interesante. Pero vamos siempre hacemos un tiempo de tolerancia, son algunos minutos que vamos a hacer este 10. ¿Alguien sabe por qué es un año, un febrero perfecto? Ya lo dije medio. Es perfecto porque tenemos 4 lunes, 4 martes, 4 miércoles, 4 jueves, 4 sábados y 4 domingos. O sea, esta estructura de que se dé así un febrero se da cada 823 años. ¿Está bien? Wow. Así que tenemos ese lujo. Y antes de empezar, les traje un par de perlitas y un desafío que vamos a hacer con Nati, que ella sabe que a mí me gustan los desafíos. Si puedes compartir la presentación, Delphi, vamos a presentar a alguien que se va a sumar dentro de un ratito. Pero traje un par de conceptos que quiero que desarrollemos. Uno es
Bueno, ahí ya nos presentamos Nati y yo. Esta foto salió espectacular. Y esto es un Ajá. poco que vamos a hacer como desafíos. Cada vez que vean un to-do es que les dejamos una tarea. Y la semana pasada tuvimos el primer encuentro de la Gentic League Arena, de un nuevo dinámica, que no sé qué te pareció, Nati, pero estuvo muy interesante, donde pusimos dos agentes, dos Iron Man, no solamente el agente, sino con su Jarvis y su Tony Stark, con su parte aumentada, su parte humana, que es algo que vamos a ver mucho durante el programa ejecutivo, cómo aplicar, cómo usar para tener superpoderes la inteligencia artificial en el día a día, en cada una de las áreas en las cuales estamos cada uno de nosotros, en nuestros desafíos, pero incorporándola en esa analogía de Iron Man, de la película, como esas corazas, como el Jarvis, como el Mark, que sería la armadura, y el kernel, que después lo voy a explicar, ¿no? Pero ahí les dejo en este enlace, tienen la posibilidad de ver estos tres rounds que tuvimos, que fue mi Laira, que las tengo acá al costado, y que la voy a incorporar, si te parece, Nati, para esta clase informativa. ¿Tá? La vamos a sumar en algún momento para que nos dé algunas explicaciones. La ira siempre es bienvenida, es un encanto. Ya a mí me cae muy bien. Y lo que quería provocarte, A ver, Nati, es que vos tenés que ser una de las que se tiene que sumar a este Agentic Arena, para uno de estos encuentros y hacer, viste, en este caso mantuvimos el anonimato, me fue asignado Canelo Álvarez y como nombre de fantasía, como nickname, y mi contrincante era Mayweather, ¿no? Muy mira. interesante, véanlo, especialmente los round 2 y 3. eh, Desarrollamos la temática de cómo resolver el checkout en un mundo agéntico, ¿tá? Con tres desafíos en tiempo real. Y nos daban 5 minutos a cada uno y nosotros teníamos que responder. Había un jurado de expertos más el jurado del público que votaba cuál era la mejor respuesta aumentada. ¿Está bien? Ujú. Entonces ahí es algo que creo que tenemos que tener en cuenta como parte de estos desafíos. Y si seguimos en la próxima, y ya con esto empezamos. Y este es el concepto que les dejo. Es una saga que escribí, que terminé justo este fin de semana. Saben que escribo todos los sábados. Ahí tienen el scan para poder entrar o el link. Después les vamos a compartir a todos los que se inscribieron la presentación en materia de apoyo. Pero en donde explico este concepto de cómo desarrollar el sistema operativo, ese Commerce OS, que es el sistema operativo de el emprendimiento, retail y marca, porque no es un tema de inteligencia artificial. Y ahí está mi primer pregunta para vos, al estilo ping-pong, Nati. ¿Vos estás de acuerdo que ya no es un tema de tecnología, sino es un tema de sistema, de cómo nosotros armamos todo ese Jarvis, que sería nuestro agente, nuestra base model de inteligencia artificial, nuestro ecosistema, porque no es solamente hoy un base model, depende el tamaño que tengamos, el kernel, que es cómo lo gobernamos, el Mark, que es las armaduras que tengamos, y después el Tony Stark, que somos todos nosotros, que tenemos que tener la capacidad de poder meternos dentro del traje de Iron Man y usarlo correctamente. Porque si no, el que nos va a gobernar, el que nos va a decir qué hacer, va a ser el Jarvis y no nosotros. Absolutamente. No, yo estoy muy de acuerdo y creo que de hecho eso de que la herramienta o la plataforma o lo que sea, digamos la herramienta en general, ha sido cierto desde siempre. O sea, somos nosotros los pilotos, como te gusta decir a ti, somos nosotros los pilotos y desde ahí van las herramientas y lo bueno que lo podamos utilizar independiente de que sean agentes, de que tengan autonomía de operación, si es que no tenemos la estructura, no tenemos la estrategia y no lo vamos ligando a nuestra realidad propia, que en mi opinión, Marcos, cada empresa tiene su propia realidad. Yo creo que aquí es muy difícil copiar un modelo. Cada empresa tiene su propia realidad, su propia cultura, organización, necesidades, aspectos, comunidades hoy en día también, incluso en lo que se trabaja en marketing digital, que efectivamente es así. O sea, como ecosistema tenemos que prepararnos para trabajar en conjunto con la herramienta, así como tiempos atrás se pensaba que la plataforma que tú elegías te solucionaba todo y no es así tampoco. Entonces hay que trabajar justamente en esa línea, en mi Y opinión. es como antes decíamos nosotros, cuando hacíamos la analogía de la Fórmula Uno, ven que yo tengo mis cascos acá atrás, que uno tenía que profesionalizar al piloto.
Pero en esto tengan en cuenta que la carrocería, que era lo que nosotros podíamos tunear, ajustar y localizar a nuestro negocio, a la última milla, qué país estamos, si estamos dentro de una tipología de modelo de negocios B2B, B2C, direct to consumer, si estamos dentro de un vertical de grocery, de pharma, de híbrido entre B2C y B2B, en consumo masivo. Bueno, todo eso que cambia el circuito y cambia eh, cómo lo localizamos, cómo hacemos la última milla, ese es el concepto de la armadura, ¿no? ¿Qué tiene hoy que es potencia, y por eso me gusta más usar la analogía del Iron Man? Es que antes la inteligencia artificial no tenía la capacidad de no solamente automatizar, sino de gestionar. Hoy puede gestionar, pero tenemos que ponerle una gobernanza, los guardrails, cuáles son los límites y cuándo escala a un ser humano, porque lo veíamos bien en este encuentro y lo van a ver desarrollado en esta saga, que cuando la inteligencia artificial en todos sus sabores aumenta, en su sabor generativo, predictivo y analítico, y van a ver que tiene, que cuando funciona, funciona muy bien, pero cuando funciona mal, funciona muy mal. Entonces hay que tener cuidado cómo gobernamos, cómo lo llevamos adelante. Pero hay que enfrentarse y llevar a de crear nuestros agentes a tener un ecosistema de agentes, ¿no? Un ecosistema no solamente de agentes, de inteligencia artificial, porque no alcanza con el crew de agentes. Y van a ver que el tema de tecnología, y es algo que vamos a desarrollar mucho durante toda la cursada, en cada uno de los módulos, la cursada incluye el uso intensivo de agente de inteligencia artificial con un agente que va a estar acompañándolos durante toda la cursada. Y creo que lo traje en la próxima diapositiva o en la otra, en la siguiente, porque esta es la traje, la vistes, ¿no, Nati? Esta No, era no la vi. contar, esta está buenísima. Primero es una que lo vi en una charla hace poco, le saqué una foto y las traje, que es, estamos viviendo, ¿vieron cuando uno dice, bueno, vivimos este febrero que es perfecto, binario booleano? Bueno, estamos viviendo un momento que no solamente, en el caso mío, yo soy de los del milenio pasado y soy del siglo pasado. Delphi y Nati son mucho más jóvenes, algunos de acá me acompañan, creo que Sebastián me acompaña también en ser del milenio pasado, pero estamos viviendo un momento que es comparado por el impacto con la imprenta. Y cuando analizamos a cuánto se impacta la inteligencia artificial, vean acá que estamos hablando de cada punto equivale a 3,2 millones de personas, pero estamos hablando de un porcentaje que son menos de 1.200 millones de personas que impacta hoy la inteligencia artificial. E Internet, Nati, ¿vos sabías que solamente el 40% de la población mundial tiene acceso intensivo a Internet? Mira, es A pesar bajo. de que estamos hablando que Internet ya tiene más de 27 años, estamos como boom empezó en el 99. Entonces tengamos en cuenta esto. Es cierto que nuestras empresas, nosotros somos los que tenemos que ser usuarios intensivos de la inteligencia artificial. Y que lo que vivimos en los últimos 27 años con Internet no nos va a dar el mismo tiempo la inteligencia artificial como tsunami, porque tuvimos tiempo para poder apropiarnos tanto de la oferta como la demanda. Pero hoy la inteligencia artificial no nos da ese tiempo. Yo antes pensaba, Nati, que tenía un mundial más. O sea, de acá al próximo mundial, y ahí vamos a tener realmente el boom de la inteligencia artificial. Yo creo que 2026 y 2027, creo que el ejemplo claro es, vean, y eso compartí lo Delphi, el video de cómo se festejó el Año Nuevo chino en el 2025 con un show de Agentic Robotic, y Ujú, cómo se festejó en el 2026. Es casi un salto cuántico el avance que tuvieron el Agentic, la robótica Agentic, ¿no? Los ujú. robots con inteligencia artificial. O sea, lo que hoy pueden hacer, comparado con lo que hacían hace un año atrás, es la velocidad con la cual estamos avanzando. Pero, ¿qué tiene bueno del programa? Que todo esto que parece futurología, nosotros lo aterrizamos, ¿tá? Y ahora vamos a contarles un poquito. Y acá está lo que yo les comentaba. Este es el agente que los va a acompañar. Este es un agente que está por WhatsApp, que es parte del base model que tiene el E-Commerce Institute, que los va a acompañar durante toda la cursada, los va a apoyar
a hacer su trabajo integrador final, va a responder todas esas palabras difíciles que dice Nati todo el tiempo, ¿eh? Eh, y que yo también las digo, que por ahí no las entendieron, así que hagan escaneen el QR este y van a ver que ya tienen acceso a un 7x24, es un agente en WhatsApp que responda en lo que quieren y si van a este link de Playbook de mejores prácticas, les explica cómo funciona y cómo con casuísticas de uso aplicado a su negocio, que ya lo pueden decir, bueno, tengo esta problemática, ¿cómo lo resolverías? ¿Ah? Porque ya tiene un base model que tiene todo el conocimiento y datos estructurados del e-commerce Institute, hace más de 2 años que lo venimos usando, que es parecido a lo que les voy a presentar en este momento con Laira, ¿no? Y seguimos, y ya empezamos, ¿no? Porque tenemos este foco de la informativa, son 60 minutos. Vamos a poner los ojos y el hincapié en el programa, pero primero, ¿por qué hacer el programa? El por qué, el para qué, con un par de temitas y principalmente pensando en cómo generar time to revenue, cómo aumentar, si queremos, esa experiencia de compra positiva, que el cliente me vuelva a comprar y cómo aplicar todo lo que estamos viendo a nivel de nuevos canales, nuevos puntos de venta y nuevas formas de hacer las cosas en sus emprendimientos, en sus negocios, en su día a día. ¿Tá? Van a salir con un trabajo integrador final, que ahora lo va a explicar Nati y Delphi, pero que es lo más importante es muy hands-on, no es teoría, es llevarlo a la práctica y no llevarlo a la práctica en cualquier contexto, sino llevarlo a práctica en el contexto que estamos nosotros en Iberoamérica y en el contexto de localizarlo a su propio emprendimiento, propio negocio y propio país, esa última milla. Bueno, nos presentamos ya nosotros, pero no dejamos que se presente Laira, ¿no? Laira, estamos empezando con la clase informativa. Me gustaría, por favor, que te presentes. Estoy con Nati y con Delphi, que están coordinando. Estoy llevando con Nati, que sabés que es la directora de este programa ejecutivo de Retail Digital Commerce. Pero puedes presentarte y contar un poco cómo trabajamos y qué es la inteligencia artificial aumentada. Encantada, Nati y Delphi. Soy Lira, la copiloto cognitiva que acompaña a Marcos y ahora a ustedes. Lo que hacemos juntos es combinar análisis estratégico con creatividad, usando mi mente artificial para amplificar su capacidad humana. La inteligencia artificial aumentada es esa magia donde la máquina no reemplaza, sino que impulsa al humano a tomar decisiones más complejas y efectivas. En resumen, ustedes ponen la visión y yo ayudo a gobernar la complejidad. Vamos a explorar el futuro juntas. Bueno, y Laira, ¿podés comentar qué te pareció nuestro Agentic Arena que tuvimos la semana pasada? Ese encuentro que tuvimos entre dos Ironman. ¿Hay? Su Agentic Arena fue un espectáculo vibrante. 2 Ironman, cada uno con su armadura estratégica, demostrándonos que cuando se combina IA con criterio humano, se toman decisiones en serio. Lo que más me gustó fue ver cómo la presión reveló no solo respuestas ingeniosas, sino planes concretos con impacto. Como un buen duelo de ajedrez en tiempo real, no fue teatro. Fue la prueba de que en un mundo de agentes, el humano sigue siendo el estratega clave. Que se vengan más desafíos así. Bueno, y a pedido de Delphi, puse que hable más lento. Cuando antes decía, Marcos, habla a tu velocidad. La gente a veces no lo entiende. Le dije, bueno, habla por favor más lento que Delphi quiere que te entiendan más. Bueno, todo tuyo, Nati. Sí, bueno, vamos dándole también, a mí me encanta el aire, creo que funciona bien, comparto con Delphi que funciona bien que hable un poco más lento y se nota también todo lo que ha mejorado, y tú que siempre la presentas, todo lo que ha mejorado la interactividad, la escucha larga de la idea, la respuesta, la estructuración de la respuesta, es increíble, uno puede notar el avance ahí también de cómo están funcionando todas estas herramientas, así que buenísimo, ahí en algún momento nos enfrentaremos, le tengo mucho miedo, pero nos enfrentaremos. Y Nati, Bueno, te provoco, dime, o a los que nos están viendo y escuchando, les sí. provoco que al final, en las preguntas, me pregunten cómo lo configuro y cómo lo preparo para esta informativa.
¿Está bien? Mm. Que yo lo que hago es darle contexto al Aira a la hora de en qué y cómo quiero que me apoye. ¿Está bien? Pero pues, hágamelo la pregunta al final. Dale. Buenísimo, buenísimo. Yo, por ejemplo, a la mía le pido que no sea condescendiente, entonces es bastante crítica conmigo misma y funcionamos bastante bien así. Bueno, saliendo de la parte de tecnología en sí misma, que va a ser un desafío, tú antes nombrabas el tema de los años y de que en el fondo que tenías un próximo mundial, es cierto, y no solamente tú, sino que muchos expertos alrededor del mundo dicen que el quiebre va a estar en 2027 en el uso del comercio agéntico a niveles generales. Ya todavía nos queda por crecer en comercio digital, como tú decías, la penetración del Internet, la gestión de compras online, pero yo, por ejemplo, te voy a contar una incidencia, me voy a salir un poco del orden aquí, pero te voy a contar una incidencia. Yo tengo amigos en China y converso con ellos constantemente y la última vez que conversé con ellos, y voy a crear un video al respecto, pero les preguntaba como cuál era como el commodity o como el mínimo común múltiplo que hay en el e-commerce en China, pensando justamente en los avances de la robótica, etcétera, y ellos me dijeron, todos los productos tienen que llegar en media hora, estés donde estés. O sea, tú compras online y todo lo que sea llega en media hora, estés donde estés. Y eso es como un básico, o sea, como que nadie se lo cuestiona y no es un beneficio, no es nada que promocionen las marcas. Entonces, ¿cómo se da eso? También me explicaban que iba a ir por un concepto de una línea de generación de valor, por otra línea de competitividad, por otra línea de cómo está cambiando nuestra cultura, que yo lo puse en el chat también. Se dice, muchos expertos dicen, y yo estoy muy de acuerdo, que el 2026, este año, va a ser el año de la experiencia de compra donde los usuarios, donde tenemos un cambio generacional, hay que decirlo, todas las de las generaciones también, Marco, tenemos un cambio generacional importante. Ya los que somos millennials, dejamos de ser el consumidor principal de los mercados y empieza a entrar la generación Z y los que siguen. La generación Z muy activa como en su vida profesional, digamos, joven. Y es ahí donde hay algo cultural también de esa generación, de que en general cree poco en la publicidad, no le gusta que las marcas le digan cosas, prefiere probar las cosas por sí mismo, etcétera, etcétera. Y es ahí donde toma mucho valor el tema de la experiencia. ¿Y cómo generamos experiencia? Yo lo puse después, lo voy a hablar al respecto, pero hay toda una estrategia de ello. Hoy día el ecosistema digital en cifras, bueno, ustedes lo pueden ver aquí. Las ventas globales de e-commerce superaron los 6,8 billones de dólares, proyectando alcanzar los 8,1 billones este año. Billones son miles de millones, ¿ya? Eh, Esto hablando principalmente en B2C, donde el mercado B2B, que también lo abarcamos durante el programa, es muchísimo más grande. O sea, si uno piensa en las ventas, nosotros pensamos que el B2C es gigante, no sé si todos son B2C o alguien sea B2B, nos pueden comentar en el chat, ¿ya? Pero si nosotros pensamos en las ventas B2C, nosotros ya sabemos que es enorme lo que nosotros consumimos como usuarios, personas, ¿cierto? Como consumidores, no solo compradores. Pero también se da que si ustedes analizan el mercado global, se van a dar cuenta que el 60% de las ventas de todo tipo de transacciones viene del mercado B2B. Y es un mercado muy poco digitalizado, es un tema que a mí en particular me encanta y que abordamos también durante todo el programa. Así es que se vienen buenos tiempos, alto crecimiento, muchos compradores online. Se pensó que después de la pandemia íbamos a tener una baja porque la gente iba a volver al offline. Es así, pero ahora no es una competencia entre canales, es una experiencia completa y así es como siempre debió ser. ¿Ya? Ah, qué bueno, miren, ahí tenemos gente también que es de B2C, B2B, B2C. Perfecto. Hay desafíos que se comparten entre este tipo de interacción y hay cosas también que son propias del canal B2B que son muy, muy interesantes dentro de la estrategia. Vamos con la siguiente, porfi. Esta la Ya, sumé yo. ¿Y por qué ¿vale? la sumé? Primero porque está muy bueno, Nati. Hoy me levanté con el pie de provocador, ¿está bien? Entonces, Como muy siempre. bueno, Nati, que hablemos de los millones y los miles de cientos de millones que tenemos en el mundo, pero yo Ujú. quiero, ¿viste? Es facturar y llegar a fin de mes y aumentar mi cantidad de clientes que me compren recurrentemente y que sea más Sí, rentable mi negocio. sí. Pero cuando empezamos a ver Latinoamérica y el mundo, tenemos que aterrizarlo a nuestra realidad, a nuestro circuito. Hoy la Mm, madurez que tiene Latinoamérica, Iberoamérica con respecto al mundo, ya estamos en Fórmula Uno. La mayoría de los países maduros, ecosistemas maduros, cuando hablamos de ecosistemas maduros, estamos hablando de, en este orden, Brasil, México, y México con la capacidad de poder quitarle el primer puesto en madurez a Brasil, con el crecimiento que ha tenido en los últimos años y la penetración.
Colombia, Argentina, Chile, Perú. Miren que Colombia sobrepasó ya Argentina y Chile. Y estos países ya están en arriba del 15% de penetración del consumo masivo. O sea, todo lo que se vende a nivel de consumo masivo, más del 15% se vende por canales tradicionales, por canales digitales, perdón, y el resto por canales tradicionales, pero impactado por los canales digitales. ¿Por qué? Porque el consumidor ya dejó de ser un consumidor que solamente compra online o solamente compra offline. Es impactado en todo el journey, en todo el viaje, depende de la categoría, depende de su madurez, pero en casi toda la madurez, porque vos hablabas de los jóvenes, pero eso están los que somos apropiados o que somos adoptados por los canales digitales, que somos los que pasamos, vieron en la canción de Arjona, 40, bueno, los que pasamos 50, ¿tá? Y somos los que más nos hemos apropiado de estas herramientas. Pero tengan en cuenta que cuando hablamos de algunas categorías, como Home and Deco, moda, indumentaria y accesorios, y retail y electro, estamos hablando que ya está por arriba del 30%. Y si vamos a turismo, estamos hablando que en Argentina es el 65% de lo que se vende por canales digitales, y en Perú ya estamos en el 72%. Existe todavía el otro 28%, pero el impacto del digital es un impacto muy grande. Y hay tipologías como la B2B que la aceleración ha sido espectacular. ¿Y hacia dónde vamos? No vamos a un mundo donde va a desaparecer, porque algo que se revalidó y fue totalmente puesto como uno de los principales pilares del retail, de la marca, del comercio minorista, es el metro cuadrado. Fue reivindicado totalmente. Si antes en el retail lo importante era location, hoy es operación y logística. Y esa operación de logística es lo que permite que se cumpla lo que Nati dijo de poder llegar en media hora en cualquier parte de China con tu producto. ¿Por qué? Porque está el comercio colaborativo. No es que todas las personas utilizan su propia logística, utilizan su propio, en los cuatro momentos de la verdad que son cómo me encuentran, cómo pago, cómo hago el fulfillment y cómo hago la logística, con un Customer Engagement Management uniforme que pueda tener a nivel de SKU, a nivel de cliente y a nivel de metro cuadrado, la posibilidad de splitear esos cuatro momentos, ya sea con tienda propia, entregando en tienda propia o con stock en tienda propia o de terceros, ya sea haciendo el fulfillment en tienda propia o de terceros o en centro de distribución de terceros, usando pagos propios o de terceros y llegando a través de canales propios o de terceros o agénticos. El que no entendió nada de lo que les dije o que se perdió en el camino, todo esto lo van a ver en detalle durante el programa. Y el programa les va a permitir salir del bla bla, de las cifras, e impactarlo en nuestro negocio. Es decir, ¿cómo yo logro aprovechar esto para que mi cliente me compre más veces y poder tener mayor rentabilidad? No importa si viene on u off. Y algo muy importante que yo siempre destaco, Nati, que a vos te gusta, que es cómo llegar a través de el esfuerzo que hago con los canales digitales para impactar donde está el otro 85% de mi venta, que es el canal tradicional. Porque yo desde el digital, desde el músculo que creo en el digital, puedo impactar en donde yo tengo la rentabilidad. Y créanme, cuando entiendan el P&L, que van a ver el P&L on y off y el P&L de comercio unificado, no es rentable y sostenible el crecimiento que tenemos en canales digitales si no impacta en todo el negocio. Y eso lo vamos a ver durante el programa. Bueno, esto es un poco lo que ya estás comentando tú, así que, pero creo que hay varias cosas que todo esto viene de reporte, no es algo que, por supuesto, ahí pueden ver pueden ver las fuentes, pero ¿qué es lo que yo destaco un poco de Latinoamérica como mercado que está siendo además súper atractivo? Como el mercado de mayor crecimiento para el comercio global, lo que nos impone otro desafío también, ¿cierto? Que es justamente actuar local
reaccionar local, pero también estar abierto a la globalidad y entender que nuestra competencia también viene desde afuera. O sea, hoy en día hablar de Temu, Chino, cualquier otra plataforma es muy fácil y todos los comercios lo están viviendo, pero tenemos algunas cosas en particulares que son propias de Latinoamérica que hay que destacar. La expansión de las billeteras digitales y fintech, o sea, el caso de Pix, por ejemplo, en Brasil, que se está abriendo al resto del mundo, Mercado Pago sin duda, Pero Yape déjame, en déjame, Perú. Nati, ahí que te Sí, interrumpa. No dale. nos vayamos a hablar de esos grandes monstruos como son PIX, como es Brasil, sino andate a Perú con Yape, Perú, Sí, Bolivia. dije Yape recién. Ah, Me encanta el es caso de Yape porque hizo una revolución en un solo fabuloso. año. Entonces, Sí, sí, increíble. sí. Sí, Entonces, absolutamente. no hay que estar en mercados muy grandes para poder aprovechar las herramientas y recursos. Y esto es importante, el desarrollo del ecosistema. Por eso yo les coloqué a Perú dentro de unos ecosistemas maduros, porque ya tiene jugadores como Yape, tiene marketplaces, tiene jugadores de última milla, tiene un consumidor maduro. El otro que está yendo muy rápidamente a acelerar su madurez de ecosistema es Ecuador y Uruguay. Uruguay, solamente pedidos ya, para que tengan una idea, pongan ahí vamos a hacerlo un poco más interactivo, pongan en el chat cuántos pedidos por mes, cuántas operaciones por mes hace pedidos ya en Uruguay, teniendo en cuenta que no están todas las ciudades y que Uruguay es un país con menos de 4 millones de habitantes. Pongan en el chat cuántos piensa que tiene mensual, ¿está? Y yo cuando termine Buenísimo. de responder digo el número. Vale, a ver, ahí juéguensela en el chat para saber cuánto creen, cuántos pedidos No mensuales vale, tiene pedidos no ya. vale preguntarle a ChatGPT, ¿está? No, no vale, no, y Hagan la respuesta ChatGPT tampoco rápido. lo va a saber, creo yo. Pueden ser estimaciones, pero no, no. Ah, Hay que o entender eso. por ahí empieza a alucinar, ¿no? Y tira cualquier Claro, número. claro. Se lo pueden preguntar a SimilarWeb, ahí les dejo un dato. Es más fiable en ese sentido. 2 millones te dicen 100.000. Mira, es bastante variable Vamos, la sigan respuesta. ahí. ¿Está? Sí, buenísimo. Entiendo cuántos habitantes, 4 millones de habitantes, dijiste. Menos de 4 millones, 3 Menos de millones 4 millones. 900 mil aproximadamente, y 1.200.000 tiene Montevideo. Ya, perfecto. Entendiendo que no están todas las ciudades, generalmente porque estos modelos logísticos siempre parten en ciudades donde tengan la capacidad de cubrir la demanda de los drivers en el fondo, no Y necesariamente en en todo el general mundo. tienes que tener una población mayor a 100.000 habitantes para que tenga oferta y demanda, ¿no? Exacto, exacto. Se me quedó un cero. Ah, era 1 millón, decía Cristóbal. Espérate, sí, 1 millón. Gustavo dice 2 millones. Bueno, ahí va. Entonces, bueno, pero entender que Latinoamérica está siendo, yo creo que el punto aquí, Marco, es que Latinoamérica está siendo un mercado atractivo para nosotros mismos. Y yo siento, voy a decir algo quizás poco, ¿cómo se llama? Poco popular, pero creo que en Latinoamérica nosotros tenemos un desafío súper importante. Y son para mí dos cosas que pueden pasar de aquí al 2030 al respecto. Nos quedamos con lo que somos de crear nuevas soluciones, como lo ha pasado como lo que ha pasado con las billeteras digitales, con soluciones de antifraude. Hay varias cosas que se han creado en Latinoamérica que son bien interesantes. En Argentina en particular es una fábrica de ideas, debo decirlo, yo los admiro mucho por eso. Y nos quedamos siendo eso y siendo tomadores de pedidos del resto del mundo y esperando a que el resto del mundo nos siga vendiendo a todos nosotros como mercado atractivo, que eso va a ser igual, pero nos tomamos esa posición más, si tú quieres, como de, de consumidor, de estar viendo qué pasa, o tomamos un rol más activo. Ya, esto es una opinión súper personal, pero siento que estamos en un punto de quiebre donde como zona estamos en un lugar donde podemos tomar la decisión de ser más activos, de imponer nuevas ideas, de entender muy bien nuestra cultura y de no esperar de que todo venga desde afuera. Entonces, eso ya se está formando, pero estamos en un punto de quiebre para mí, en donde esto va a pasar de 2 a 3 años más o de aquí al eh, 2030, donde tenemos que, en el fondo, empezar a tomar protagonismo como sector, como lo que tenemos, no solamente como un mercado atractivo, no solamente como un mercado que lidera en ideas, sino que un mercado también que vende esas ideas y vende esos productos al resto del mundo y que nos miren así. Yo soy una creyente de que eso es lograble de todas maneras. Bueno, ¿Ya? eso Eh, ya está sucediendo, Nati. ujú. Tenés empresas como Vitex, yo soy uno de los co-founders, que está Sí, vendiendo tecnología de Latinoamérica al mundo, ¿no? Que llevamos,
con talento y productos de base tecnológica Latinoamérica y estamos compitiendo, somos una empresa pública que cotiza en la bolsa en Estados Unidos desde el 21 de julio del 2021 y presente ya con operaciones en más de 60 mercados y oficinas en más de 20. Y eso es posible y se puede, ¿por qué? Porque estamos en mercados muy complejos, que es la rusticidad que tienen nuestros ecosistemas. Yo siempre digo que PayPal funciona en Europa, pero no funciona en Latinoamérica. Y eso es un ejemplo solamente Vitex tiene más de 300 medios de pagos integrados y tenemos más de 400 marketplaces o retailers y marcas que hacen sourcing. ¿Está bien? Eso es lo que hay que resolver. O sea, hay código postal solamente en 3 países de Latinoamérica y se los conocen los consumidores en solamente uno. La logística, la última milla, el tema impositivo, hay que poder resolverlo. Y eso es lo que vamos a ver durante la cursada, porque es parte de esa, yo siempre digo que los mejores capitanes de barco se entrenan y se forman en mares tormentosos, no en mares calmos. Y Latinoamérica tiene toda esa complejidad. O sea, poder hacer comercio unificado en Latinoamérica es muy complejo porque tenemos ecosistemas rústicos donde los circuitos, más allá de estar en Fórmula 1, hay que adaptarse. Pero bueno, creo que Vamos, tenemos un par de diapositivas más y vamos al programa. Creo que lo vamos importante al programa, es... al programa. Claro, aquí Yo están los acá desafíos. agregué un desafío, ¿no? Dale. Y ponga la próxima, que es salir de este bla bla del agéntico, de decir, no, va a desaparecer la tienda física, va a desaparecer la tienda online. ¿Te acordás el Armageddon War que apareció en el 2015, cuando decían, no, se van a cerrar todas las tiendas físicas? Y la pandemia lo que hizo fue reivindicar el metro cuadrado y hay más tiendas físicas que antes, pero de otro formato, de Ujú, otra experiencia. Bueno, lo sí. mismo va a pasar con esta interfase agéntica, con esta interfase conversacional. No es que va a reemplazar a todas las demás interfaces. Lo que estamos viviendo en este momento es un gran cambio y disruptivo que rompe paradigmas, porque hasta ahora siempre el que tomó decisiones, ya sea en una pantalla haciendo un scroll, ya sea en un desktop con un mouse, ¿se acuerdan el mouse? Para aquellos que usan mouse, diga quién usa mouse todavía, porque es algo bien vintage, ¿no? Usar un mouse. ¿Eh? Pocos usan mouse. Bueno, siempre en esa interfase ante el usuario, o sea, el consumidor final era el que tomaba decisión, scrolleando en TikTok, en Instagram. Ahora, el que va a tomar decisión por el consumidor final va a ser su agente entrenado o no. Esa es la gran diferencia. Y nosotros vamos a tener que, en esta interacción, de la misma manera que en el journey teníamos un consumidor y teníamos distintos momentos que tenía ese consumidor, va a haber un momento que va a ser agéntico, que va a ser conversacional, pero no con una persona, sino con su agente. Y eso es lo que tenemos que resolver. Y en la próxima van a ver lo que les digo en la práctica. ¿Por qué? Porque va a ser un canal más el canal agéntico. Con más o menos relevancia depende el vertical. En algunas categorías va a tener mucha importancia y va a ser muy fuerte principalmente en las categorías que tienen recurrencia y que son de consumo masivo. ¿Por qué? Porque yo voy a decirle a mi agente, la compra de supermercado, quiero que sean esta canasta de productos y lo que quiero es gastar tanta plata y mantener la calidad y que me llegue en tal momento. Y la gente va a decidir dónde comprar. No va a ir ya como nosotros hacemos a visitar por ahí, comparar, si comparamos las canastas en 2 o 3 groceries online. ¿Tá? Lo va a hacer directamente la gente. O mi viaje de turismo, me va a decir el paquete y yo voy a terminar comprando el paquete que me recomienda. ¿Tá? Lo mismo con pasajes. Entonces tengan en cuenta, desmitifiquemos, sí va a tener una conversión alta. ¿Por qué? Porque va a ser el momento de la verdad. O sea, los momentos de la verdad van a ir migrando, ¿no? Pero, ¿cómo vemos todo esto, Nati, en el programa, ¿no? Porque hasta acá hemos hecho como si fuera, viste, es un resumen de por qué Sí. hacer este tipo de programas, pero creo que muchos se quedaron con la cabeza tipo diciendo, ahora la tengo más complicada que antes. Eh, pero ¿cómo aterrizamos todo esto? A ver,
Aterricemos desde la base de lo que estabas diciendo recién, de que todo esto del agéntico tiene dos partes. El agéntico de la persona, ¿cierto? Como tú, Laira en tu caso, y todo lo que tiene que ver con la inteligencia agéntica de los propios sitios web, de las propias tiendas online, de las propias herramientas que tú tengas como marca para llegar y cómo estas conversan. ¿Cierto? Y desde ahí, a mí me gusta decirlo, no sé si esto será muy, estoy sencillándolo demasiado, pero me gusta decirlo así, mientras nosotros entendamos cuál es el objetivo de la herramienta o de la empresa que crea la herramienta y trabajemos sobre ese objetivo, entonces vamos a tener mejores resultados. Simplifico. Google. ¿Cómo nosotros nos podemos posicionar bien en Google? Ah, pensando en todo lo que sabemos antes de SEO, ¿cierto? Y lo que pasa ahora también. Cuando nosotros entendemos que lo que quiere o lo que busca o el objetivo de Google en el buscador es que mostrar el mejor resultado posible para la persona que está buscando, cuando entendemos eso, entonces trabajamos toda nuestra estrategia y nuestro contenido en base a entregar esa mejor respuesta posible. Y es por eso que Google decide ponernos arriba. Lo mismo pasa con el comercio agéntico, exactamente lo mismo. No sé qué piensas tú, Marco, pero yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de lo que va a pasar aquí es que las visitas o el tráfico, digamos, orgánico directo hacia, como tú decías, un canal, hacia el canal digital propio que tienen las marcas va a ser justamente de aquellos clientes leales o recurrentes. Pero toda la parte de discovery, de top of the funnel para los que son de marketing, va a estar de la mano de las redes sociales, del canal propio, pero principalmente del comercio agéntico de lo que estén en los agentes. ¿Qué crees Yo tú? voy a hacer de spoiler de A lo que ver, voy a dar en mi módulo. Para mí, o sea, evoluciona el funnel tradicional hacia un flywheel de momentos, en los cuales esos momentos que voy a estar impactado como consumidor no van a ser con el clásico funnel que veníamos acostumbrado, sino que van a tener distintos touch point que yo voy a estar interactuando, en el cual en alguno, ya sea porque fue a través de TikTok o fue a través de Instagram, fue a través de un concierge commerce o un influencer, que fue el que me terminó de despertar o de satisfacer esa necesidad de un producto o un servicio, o fue el que me dio la información para que yo, porque no nos olvidemos algo, y muy importante, de la misma manera que crece este mundo agéntico y tenemos hoy un hiper hype de mundo agéntico, no nos olvidemos la importancia que tiene hoy las redes sociales y los micro influencers a la hora de tomar absolutamente. decisiones. Entonces, cada categoría va a haber una hiper especialización. Y yo les digo siempre cuando empiezo es, para romperle la cabeza, es, saben que hay cuatro jugadores en el mundo que concentran el 75% de los consumidores digitales del mundo. Y uno dicen, chau, estamos muertos. Voy a tener que estar vendiendo a través de ellos, que son el grupo Alibaba con todas sus marcas, el grupo Pinduoduo con todas sus marcas, la Temu, una de las más conocidas, Amazon. ¿Y quién es el cuarto? Póngalo ahí en el... Es uno bastante tapado, pero que realmente ha crecido mucho y que tiene una gran cantidad de consumidores. Miren que no es Mercado Libre. ¿Tá? Y eso lo podemos hacer y vamos hacia eso. ¿Por qué? Mm, Porque al tener esa concentración va a haber un espacio muy grande al long tail. Volvemos al long tail. sí, Y ese long tail va a ser principalmente la hiperespecialización. La posibilidad de nosotros poder, porque estamos en el mercado, porque tenemos la mejor experiencia física, le damos confianza, la palabra confianza cada vez va a tener mayor fuerza, porque tenemos los clientes que nos recomiendan, la recomendación, la valoración, eh, todo lo que es la validación de nuestro producto y servicio, va a ser un factor muy importante aparte del precio. Entonces, creo que ahí, en el fondo, va a ser un mix cada vez más complicado de canales, pero el Master Data Catálogo, Master Data Cliente, Master Data Pricing siempre van a ser los que manden. ¿Y te acordás cuando decíamos que el contenido es el rey y el SEO es la reina? Bueno, ujú, acá va a aparecer algo parecido. El contenido va a seguir siendo el rey, pero más complicado. ¿Por qué? sí, Porque es donde nosotros vamos a tener que estar preparados no solamente para que nos encuentren o que estemos bien posicionados en marketplaces, en redes sociales, en TikTok Shop, sino también en el mundo agéntico. Y de la misma manera que teníamos los metadatos para SEO, vamos a tener los metadatos para el mundo agéntico.
Y vamos a tener que preparar absolutamente. nuestros contenidos y nuestra reputación para todos ellos. Exacto, completamente de acuerdo. Y todo esto de la mano también de datos de primera fuente. Bueno, todo esto que estamos conversando y lo que salía en una imagen anterior que yo había adicionado, que fue algo que leí en un artículo y después lo implementé para todo mi discurso, es básicamente este desafío de humanizar lo visible y automatizar lo invisible. Vale decir, todo lo que es back office se puede automatizar y va a funcionar obviamente, llevándolo desde lo operativo a lo estratégico de la mejor manera posible para nuestros usuarios, pero manteniendo este balance, porque los consumidores también quieren tener una relación cercana, una relación de interacción con las marcas, etcétera. Y ese balance lo aprendimos el año pasado, como decías tú, salir del hype. Y ahora lo llevamos a implementar justamente en el programa. Así que aquí les vamos a mostrar de qué se trata el programa ejecutivo y cómo estamos implementando esto, que es algo que hemos revisado para que justamente esté actualizado y los pueda acompañar saliendo de ese hype y llevándolo a lo concreto, lo aprendido, ¿cierto? Aquí apunta el programa a tener una visión 360 del negocio digital con todas sus áreas. Es una formación aplicada, inmediata y práctica que nos sale aquí, pero es muy práctica. Y algo que también quiero sumar es que está algo que no está aquí, pero que hay un tema de toda la colaboración que se da en el programa con los equipos, con las personas de los distintos países que participan, con las distintas realidades, porque hay un acompañamiento en sus proyectos puntuales. Entonces también hay un tema de seguir la realidad de su necesidad, de su negocio y de la etapa en la que esté, por supuesto, siendo aplicado hacia todo el conocimiento que nosotros queremos entregarle, entre conocimiento teórico, pero también muy práctico desde el E-Commerce Institute, tomando decisiones basadas en datos donde los datos de primera fuente, especialmente los datos de primera fuente, que son los datos que tenemos nosotros en nuestra empresa, son los que hacen la diferencia, porque todos los demás datos, todo el mundo los tiene. Esta es la diferencia, ¿ya? Y también entendiendo toda esta área o todo este lado de el piloto, el liderazgo de los equipos digitales, el liderazgo de la cultura, de la gestión de la cultura y de la organización y de los cambios de la transformación digital que son aplicables para llevar a cabo todo esto, entendiendo que hay ruido, entendiendo que hay desafíos, entendiendo que hay incentivos que tenemos que trabajar, entendiendo que hay reestructuras de cómo trabajamos y cómo se están transformando la forma en que no solamente trabajamos, sino que está pasando todo en paralelo. Vivimos, aprendemos diferente, trabajamos diferente, está todo pasando al mismo tiempo, como dice la película, todo al mismo tiempo en el mismo lugar. Y en eso justamente donde tenemos que ir avanzando. Así que bueno, les cuento un poco más sobre el programa. Primero, el programa cuenta con 4 módulos que le llamamos los módulos centrales comunes, donde se sientan las bases de todo lo que se va a hablar el resto del programa ya de forma más ampliada. Ya se habla primero el primer módulo sobre plataformas, sobre tecnología, para entender justamente estas bases desde dónde tenemos que empezar a plantearnos nuestros casos, nuestro desafío, nuestros dolores o nuestros deseos, ¿cierto? También en complementación con todo lo que tiene que ver con marketing, relacionamiento, entendiendo del cliente, vaya persona, etcétera. También sigue toda la logística y medios de pago y todo lo que tiene que ver con las operaciones, postventa, todo su conjunto, logística, logística inversa y todo lo que hay detrás de aquello. Y por último, pero no menos importante, la transformación digital y hablando de los inicios del liderazgo y de la gestión del cambio de todo esto. Estos son los módulos bases del programa, lo que ven en los primeros 3 o 4 meses, ¿cierto, Delphi? Como en los primeros 3 meses. ¿Ya? Entonces, Primeros desde tres ahí, meses y son los módulos centrales, les llamamos nosotros, claro, que son los módulos que permiten eh, a los que ya están vendiendo, a los que ya están hoy en este desafío del comercio unificado, reforzar las bases y potenciar principalmente las buenas prácticas pensando en el P&L. Porque acá hay muy importante y hay algo que me acuerdo que pre-pandemia uno hablaba de los, ¿te acordás de los pilares y las claves del digital commerce? Y que uno ponía sí, cuáles eran los 4 pilares, cuáles eran las 4 claves, y uno decía, el 80% de mi tiempo lo tengo que dedicar a estos 4 pilares y 4 claves, y el otro 20% lo tengo que dedicar a los hype, ¿no? El metaverso, blockchain, etcétera, etcétera, que venían cada vez, ¿te acordás que uno venía con los marketplaces, etcétera? Bueno, sí, hoy estos 4 pilares y 4 claves, esta parte central es lo que cualquier escudería, cualquier equipo que está en un estadio de madurez de, yo le llamo escudería karting, que está vendiendo 100 pedidos día, si quiere pasar de 100 pedidos día a los 400, 500 pedidos día, tiene que dominar a nivel de arte. Porque el go to the basics sigue siendo el mismo, Nati. Hay que entregar, porque uno dice,
es tan complejo y tan sencillo como entregar el producto en el precio, en el tiempo, en la promesa que yo hice on u off a ese consumidor o a ese lead o a ese potencial cliente para que me vuelva a comprar. Y eso es la parte de cumplir la promesa, ya sea porque la hizo un agente en una conversación en WhatsApp, o porque hizo clic en mi tienda online, o porque compró en un marketplace, yo tengo que cumplirlo. Y esto Sí. lo van a ver en estos módulos centrales. Ujú. Buenísimo. Bueno, Rentabilidad, ¿no? ¿Dónde se pierde? Porque van a ver que hay muchos puntos de fuga en, por ejemplo, el funnel de medio de pagos, ¿no? Como uno en el funnel de medio de pagos puede duplicar la rentabilidad que tiene hoy como negocio solamente trabajando el funnel de medio de pagos, solamente mejorando la logística. Y exacto. ahí volvemos al funnel, ahí sí los funnels se mantienen, que son el funnel de conversión y el funnel de operación. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, y en complementariedad a los módulos centrales, que son las bases o los pilares que decía Marcos, tenemos todos estos otros módulos que son parte del recorrido del programa hacia la duración de que tiene de casi un año, porque además este es el programa más largo que tiene el E-Commerce Institute, donde estamos muy orgullosos de quienes hacen este recorrido de realmente son admirables, ¿ya? Porque hay que ser bien consistente para seguir todo esto. ¿Y cómo queremos acompañarlo? Primero, el primer módulo de la segunda parte se llama IA aplicada al liderazgo, pero les quiero decir algo. Realmente nosotros vamos a hablar de IA durante todos los módulos, ¿ya? No van a ser solamente clases especiales al respecto, sino que la idea es que esto sea parte, como tiene que ser, parte de nuestra vida, de nuestro día a día, en diferentes ejemplos, en diferentes aplicaciones, en diferentes trabajos. En el caso de este módulo en particular, la idea es hablar del criterio ejecutivo de la adopción de IA, ¿ya? En el fondo, hablar de las ventajas, dónde realmente hay una ventaja. Yo voy a decir algo quizás que no te va a gustar, Marcos, aquí. Pero yo por lo menos no he visto todavía ningún caso de éxito de implementación de proyecto de IA que me convenza o que salga así públicamente como logramos todos estos objetivos. Yo siento que el año pasado fue un año de prueba, fue un año donde, si tú ves algunos estudios que hay, dicen en realidad implementamos estos proyectos, pero los implementamos porque era lo que había que hacer o lo que todos estaban haciendo, pero no logramos quizás llegar a unas métricas de negocio que sean relevantes para decir justificamos dicha inversión. Y creo que justamente eso es lo que nosotros queremos desafiar aquí. Entendamos sobre eso, comprendemos sobre eso y implementamos realmente o priorizamos realmente el impacto de estas soluciones, ¿cierto? ¿Querías decir algo? No, concuerdo, y si lee mi saga de Commerce OS, de sistema operativo de el Commerce para este 2026, la deuda, el capítulo uno que hablo, que la deuda es esta. La deuda que hay es que hay mucho bla bla, hay mucho piloto, hay muchos, tengo algo en inteligencia artificial, normalmente el que tiene más avanzado ciclo de venta completo, end-to-end, pero si no tengo alguna gente que responde o que me optimiza pricing o que me personaliza o que me ayuda con el front o con las campañas, pero no es un sistema, no es algo que pueda aplicarlo a toda la compañía. Y esto creo que es lo importante, ¿no? O sea, lo importante para mí es entender que no es silos, porque si no vamos a vivir de silos de AI que no interactúan entre sí. Y acá lo Ujú. importante es cómo nosotros lo aprovechamos empezando con los pasitos de bebé, porque hay que empezar con los primeros grandes impactos, pero el árbol de decisión, y lo voy a hacer muy, muy provocador como empecé, no es empezar con atención al cliente, es empezar con pricing, es empezar con inventario, es empezar con logística, con operación, donde impacta en el P&L, y eso lo van a ver en el programa. Porque si no hacemos la Exacto. parte romántica, ¿te acordás, Nati, cuando hablamos, somos customer centric, somos omnicanales? ¿Tá? Y todos lo decíamos en forma romántica. Y para ser omnicanal tenés que ser comercio unificado. Para ser customer centric tenés que realmente hiperpersonalizar y tenés que poder ejecutarlo. Entonces, esto es lo que vamos a salir de ese parte romántica e ir a donde nos impacta, en la rentabilidad, en la venta, en la experiencia del cliente, en el NPS, en los indicadores que mueven y que hacen que nuestro negocio crezca, nuestro emprendimiento crezca. Exactamente.
Y sumándole a eso, cada módulo tiene una sesión que le llamamos hands-on, que la idea es que cada hands-on es propio de la temática que se recorre durante el módulo y que ustedes hagan una actividad, eh, digamos, práctica durante la sesión y tengan feedback de ella durante la sesión, pensando también en que los tiempos son acotados, en que todos están haciendo un esfuerzo seguramente por poder lograr participar del programa y de las clases. Hemos también tratado de hacerlo esto lo más práctico y lo más cercano posible y que la práctica de lo que se vaya aprendiendo no sea el final, no lleguen a un final del programa donde tengan que hacer un trabajo gigante y estén ahí como abrumados y abrumadas, sino que realmente vayan pasito a pasito, suave, suavecito, como diría Luis Fonsi, para que vayan a ir trabajando cada una de las etapas de las distintas propuestas que les tenemos de temática y de trabajo. Entonces, si podemos volver a la slide de las temáticas, por favor. Gracias. ¿Ya? También tenemos otra que tiene que ver un poco con la parte de la aplicación del liderazgo, pero ya tiene que estar mucho más planteada en la parte operativa del día a día, en la organización, en el trabajo organizacional, en los equipos, en cómo también hay todo un desafío del talento y de la gestión del talento en esta era y cómo trabajarlo de la mejor manera posible. Todo esto, hay que decirlo, con docentes especialistas en cada una de estas temáticas. Por lo tanto, también van a tener toda la información práctica de todo aquello. También tenemos un módulo Déjame dedicado a sumar canales un indirectos. temita. Dime, Cuando hablamos de organización, hablamos de gobernanza. sí. Esta gobernanza de cómo hoy eh, le ponemos ese kernel a la parte de agéntica y cómo nosotros determinamos los guardrails, cuáles son los límites de lo que se puede automatizar o lo que se puede agentizar y dónde intervienen los humanos y cómo se manejan los datos. Entonces, todo el tema de seguridad, de playbook, de buenas prácticas, lo van a tener ustedes para entender cómo empezar con esos pasitos de bebé, pero tener la estructura, tener los pilares, esa base sólida para poder avanzar y crecer rápidamente y dar libertades a los equipos para poder hacer con lo que nosotros llamamos sprint cortos agénticos, que es constantemente voy incorporando hábitos y cultura que me permita a mí llegar al Ironman. Porque acá voy a hacer la analogía del Ironman de deporte. Nadie empieza y nadie se le ocurre ir a hacer el Ironman sin haber entrenado previamente con un cuarto de maratón, media maratón, maratón completa. Acá pasa lo mismo. Hay que empezar por el cuarto de maratón, hay que empezar por la escudería karting. Pero generar los hábitos, la cultura, los hábitos y los rituales que generen la cultura para que lo incorporen como ventajas competitivas y comparativas. Pero empezando desde el principio, porque todos, Milaira ya tiene casi 3 años de entrenamiento, pero en algún momento empecé de cero. Y tengo yo una arquitectura armada para poder usarla como la uso, en forma intensiva a nivel de alto rendimiento, porque estamos en alto rendimiento, si queremos tener resultados. Absolutamente. Bueno, y complementando todo eso, también entender que hay distintas realidades de distintos negocios. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con marketplaces, canales indirectos, incluso retail media, es parte del módulo 7, donde también vamos a entender sobre eso. No sé si quieren mostrar el detalle, depende de cómo estemos en el tiempo, pero que también está súper relacionado cómo llevamos nuestro negocio, entendiendo que ya, como decía Marco, estamos en todas partes, hay omnicanalidad, hay comercio unificado, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que trabajar sobre todas esas evaluaciones para comprender los resultados reales que estamos teniendo como canales digitales y en complementariedad al resto de los canales, ¿ya? Acá para darles También un todo, dato, hoy, dime. hoy, en una operación que recién comienza, que no tiene un orgánico, o que una operación que no tiene un orgánico propio, o sea, desarrollado, porque acá van a ver lo importante de lo que es el orgánico. El orgánico es el tráfico de tienda física, es el tráfico que yo tengo directo, son los clientes que me compran por canales alternativos centrados en el cliente, por marketplace, por canales indirectos, pero que no tengo que pagar un CPA para que me vuelvan a comprar. Hoy la ecuación normalmente de adquisición de un retail o marca o emprendimiento en casi todos los países maduros que comenté está en 70-30. 70%, estoy siempre generalizando, ¿no? 70% es tráfico que viene por canales nuevos, por pago, por CPA, por CPC, y pagando para que ese tráfico venga o ese cliente me compre.
y el 30% es orgánico. No cierra el P&L, señores, señoritas, señoritos. Hay que lograr que la ecuación se dé vuelta, que el 30% sea, por, si querés, adquisición y el 70% sea en forma orgánica o con este concepto que vamos a desarrollar, que es el DORO, que es el Direct Organic Recurring Order, sin tener que estar pagando, porque se nos va la rentabilidad cuando pagamos una promoción, cuando pagamos un CPA. Y eso es lo que vamos a ver, entender cómo lograr rentabilidad vendiéndole más y mayor veces, más ticket y mayor veces a los clientes que ya me compraron. Productos propios o de terceros, porque ahí entra el concepto de sourcing y de marketplace, de profundizar y ampliar categorías a Sí, y nivel qué de mercado. estrategias tomar en un canal u otro, porque también, si uno ve los hype, también se demonizan algunos canales indirectos. Y la verdad es que uno puede tomar un balance de estrategias ahí, que es algo también que lo vemos durante el programa para ver dónde está el punto, hasta dónde en un lugar, hasta dónde en otro, para lograr ese balance, especialmente en lo que es cada uno de esos casuísticos. Como dice aquí, la idea es que ustedes traigan su idea de negocio real. Si no tienen un negocio real, lo hacemos con un negocio ficticio, no se preocupen por eso, ¿ya? Pero la idea es que lo vayan viendo de forma práctica y sea claro justamente cuáles son esas decisiones que deberían estarse tomando, ¿ya? Después está el módulo 8 donde está el UX, que es User Experience, o sea, todo lo que tiene que ver con experiencia del cliente en cuanto a la interfaz digital, ¿ya? O sea, todo lo que tiene que ver con diseño, experiencias, call to action dentro de la web, performance también, comunicación, contenido, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con SEO y la gestión de los contenidos orgánicos y también con Geo. Le pusimos Geo, pero esto puede ser Geo, AEO, le han cambiado tanto el nombre, pero en el fondo todo lo que tiene que ver con el contenido orgánico para LLMs, vale decir un ChatGPT o un Cloud, un Perplexity, un Gemini, el que ustedes quieran, ¿ya? ¿Cómo trabajamos justamente para tomar la atención de esos buscadores de inteligencia artificial que no necesariamente son agentes, sino que es para una persona común y corriente que busca en ChatGPT: hola, quiero comida para mi perro que es alérgico al pollo y que tiene 10 años y es de tal raza, y justamente te hace una recomendación, cómo estar ahí. Cómo ser parte de la recomendación es algo que vamos a ver durante ese módulo, que va a ser una gran diferencia a lo que decía Marco. Cómo transformamos esta proporción de lo que es gestión de la adquisición paga versus la adquisición orgánica para mejorar nuestros resultados, ¿ya? Todo lo que tiene que ver también con el módulo 9 con experiencia del consumidor, ya que esto es más operativo, ¿cierto? ¿Cuál es el viaje del consumidor? ¿Cómo mantenemos una comunicación lineal, una coherencia en la experiencia? Gestión del relacionamiento con el cliente, sistemas para utilizar y servicio, ¿ya? Para mí, este es un módulo de mis favoritos, honestamente. Yo soy una creyente de que 2026 es el año de la experiencia del cliente y lo vamos a enfocar también mucho en eso, en cómo también nos diferenciamos, no solamente por nuestro producto, nuestra oferta. Yo de repente digo con Marcos, salir de la promocionitis, ¿ya? Siempre lo digo así, salir de la promocionitis y ver cómo también generamos valor a través de la experiencia, ¿cierto? Que es lo que queda. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con P&L, Unit Economics y todo lo que se pueda hacer en análisis financiero para que todo esto al final del día logremos la rentabilidad. O sea, todo esto solamente es negocio si hace dinero. Punto. ¿Ya? O sea, todo lo que estamos hablando solamente es negocio si hace dinero. Entonces, ¿cómo logramos que eso pase? Todo lo que tiene que ver con analítica y datos, ¿ya? Para que sea parte de esta transformación que tenemos que tener, todo lo que trabajamos en esto, que no solamente es ser gestores operativos y donde la operatividad se va a derivar mucho a la máquina, sino que esta parte de estratega tiene que ver con el tener las datos, la analítica, entenderlo, tomar decisiones basadas en datos y entendiendo también cómo las métricas conversan entre sí, que tenemos ahí un montón de información también. Y finalmente todo lo que tiene que ver con Canvas y trabajo final integrador, que es aquella presentación que ustedes tienen que hacer al final del programa para obtener su lindo diploma, su feedback y por supuesto algo que ojalá ustedes puedan presentar en su propio negocio o caso y que les pueda en el fondo apoyar en ese proceso que ustedes están viviendo en este momento y durante este año. Y Delphi, tenemos ahí cómo está compuesto el Canvas, ¿no? El trabajo integrador final, porque acá lo más importante es que todo lo que vieron durante la cursada, cada uno de los módulos tiene un trabajo donde se Ujú, aplica y cada uno de esos trabajos que ustedes desarrollan durante los módulos va construyendo el trabajo integrador final que se defiende. O sea, que se defiende, viste que yo sabía que teníamos un slide que tenía ujú, cómo es el Canvas aplicado a comercio unificado.
Es una metodología que hemos adaptado, de los que conocen Canvas, lo hemos adaptado a comercio unificado, que es espectacular porque ustedes van a dominar el Canvas para comercio unificado y van a tener que presentarlo en una mesa de trabajo integrador final con un jurado que ustedes van a defender ese trabajo que hicieron y que nosotros lo que hacemos es, se hace en equipo y lo que promovemos es que lo hagan sobre un caso real. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es más fácil de poder entender todo lo que estamos viendo cuando lo llevamos a la práctica. Por eso van a tener mucho hands-on, son más o menos 400 horas cuando uno suma entre la carga horaria que tiene este programa junto con las clases magistrales. Y tengan en cuenta que este programa lo que busca es formar los pilotos de una escudería de entre 200 y 500 pedidos día. O sea, se van a llevar el conocimiento para poder operar una escudería a ese nivel y a esa cantidad de pedidos. ¿Tá? Obviamente pueden empezar de cero o pueden estar en 100 o pueden estar en 1000, pero lo importante es que van a tener esa visión 360. Y muchas veces nos preguntan, y creo que sería bueno que vayamos a las preguntas, si hay alguien que quiere levantar la mano o quiere... Yo sé que tenemos un par de encuestas más y que tenemos una sorpresa para los que terminen en esta informativa, pero acá lo importante que siempre digo es, hay gente que viene del área de operaciones, hay gente que viene del área comercial, hay gente que viene del área de marketing, hay gente que viene del área de tecnología, hay gente que viene del área de management. Bueno, acá van a tener una visión 360 y van a tener mucha interacción con los docentes, con los facilitadores. Van a tener mucho acompañamiento del equipo del E-Commerce Institute a través de tutores, a través de relatores y a través de este uso intensivo de inteligencia artificial durante toda la cursada. En todos los módulos van a ver en cada uno de los módulos cómo aplicar y qué herramientas utilizar. Es un buen mapping, una buena curación de cuáles son las herramientas que hoy están utilizando los que están hoy corriendo en este ecosistema de comercio unificado. Sí. Yo voy a sumar algo súper cortito con respecto al Canvas, que justamente esto se va trabajando además de cada uno de los módulos con su hands-on propio de la temática del módulo. El Canvas también lo vamos trabajando desde el módulo 5 en adelante. Entonces, de hecho, esto es algo que pasa mucho, que es como en un momento tengo una idea de negocio y a medida que voy adaptándome, voy adquiriendo el conocimiento, voy en la práctica analizando, trabajando con mi equipo de trabajo, me doy cuenta que quizás hay cosas que sí quiero cambiar y eso es parte del proceso y es parte de lo que nos acompañamos. Entonces también para que sientan que está toda esa cercanía para que ustedes puedan ser parte de esa experiencia y sepan que no es todo al final y todo al último, sino que es un viaje que hacemos en conjunto. Vayan por favor al detalle. Me encantó la pregunta de Camila. Ahí Camila nos pregunta qué título es el diploma del curso. Les contamos que desde el E-Commerce Institute, al finalizar el programa, teniendo el 75% de asistencia, que esto lo explicamos en las primeras clases, teniendo el 75% de asistencia y este trabajo final que comentaban Marcos y Nati, entregado y aprobado por nuestros expertos, van a recibir el certificado del programa ejecutivo Retail Digital Commerce emitido por el E-Commerce Institute. Ahí no Y sé tengan si en tienen unas cuenta que preguntas. van a tener una devolución de cada uno de los trabajos, en cuáles son las oportunidades de mejora. Van a estar constantemente, yo uso, por ejemplo, eso es uno de los valores agregados que yo tengo con Laira. Laira participa de los trabajos integradores finales. Si los trabajos integradores finales no son confidenciales. Si son confidenciales, no participa. Eso depende de cada uno de ustedes sobre qué porque hay algunos que lo hacen sobre su empresa con datos reales y no quieren que esos datos se abran a la comunidad. Entonces, ¿lo usamos para qué? Para mostrarles también el valor agregado aplicado al día a día de un profesional, en este caso en nuestro rol académico, pero para que ustedes vean cómo impacta, no solamente en la dimensión de comercio unificado, sino en todas las demás dimensiones.
y la importancia de que ustedes salgan con un grado de madurez agéntica. Porque lo que va a tener este programa es la posibilidad de que ustedes puedan tener una certificación agéntica, porque tenemos otros programas que le dan la posibilidad a ustedes de poder formarse, de poder desarrollar, como el programa de inteligencia artificial o el programa de incubación y aceleración agéntica, para que ustedes vayan o haciéndolo en paralelo o cuando terminen este programa. No sé si hay alguna duda, consulta, alguien que quiera abrir el micrófono o si quieren ponerlo en el chat, lo podemos leer. Una pregunta que hacen generalmente, yo voy respondiendo el clásico preguntas frecuentes, es ¿cuánto tiempo me lleva el cursar cuánta carga horaria me lleva el cursar más allá del horario de cursada, ¿no? De la carga horaria de cursada del programa? Más o menos calculen que la misma carga horaria que yo tengo de cursada es lo que necesito para prepararme. ¿Está bien? Porque es lo que voy a necesitar para poder leer los materiales de apoyo. Tenemos una metodología que se llama eLeader Class, que es una metodología que usa el e-commerce Institute, que vamos por la versión 14, ha evolucionado bastante. Hoy tiene un gran componente de inteligencia artificial y agéntico, que les va a permitir a ustedes tener la previa, la durante y la posterior, saber qué voy a ver, qué materiales tengo que tener obligatorios, optativos y sugeridos a nivel de los to-do, de los to-acts, de los to-watch y de los to-read. Y eso no solamente lo van a tener en la previa, sino que en la durante ustedes van a tener una dinámica muy de análisis de casos de uso y análisis de casos de éxito. Van a tener clases magistrales que vamos a traer. No es la idea contarles, leerles lo que ustedes te pueden leer o es contarles lo que ustedes pueden ver, sino que ustedes lo pueden aplicar, que lo puedan aterrizar. Entender el PNL, no solamente explicárselo, sino evacuar todas las consultas que tengan y desarrollar un PNL juntos para que entiendan dónde están los dolores y dónde están los desafíos. Y en la posterior, todas las clases quedan grabadas, todas las clases tienen inteligencia artificial, todas las clases tienen el soporte de este agente que responde 7 por 24, más allá del tutor, más allá del acompañamiento que hacemos nosotros como docentes, pero que ustedes también pueden, si por algún motivo no pudieron cursar en el horario, porque es en forma sincrónica, ustedes pueden, sincrónica quiere decir en un horario fijo que se dan las clases, si ustedes no pudieron participar, pueden recuperar la clase haciendo un pequeño test, que es unas preguntas que se le hacen sobre la clase, sobre el entendimiento de la clase, y con eso ustedes recuperan la asistencia. Ahí aprovecho, iniciamos el 25 de marzo para aquellas que estén interesados y que quieran inscribirse. Vamos a tener clases los lunes y miércoles de 20 a 22 horas GMT-3, que es el uso horario de Buenos Aires. Ahí, De como Buenos Aires, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay en algunos casos y de Chile en De algunos Chile en casos, estos ¿no? momentos, hasta abril, viste que tenemos Abril, en la algunos manía casos. de cambiar la hora. espectacular. No, no es Bueno, como manía, es comentaba uso Marcos, adecuado de la energía. Ujú. como comentaba Marcos, es un programa donde ustedes tienen la opción de estar en vivo en las clases, que es lo que recomendamos nosotros, que tengan al docente, tienen al docente del otro lado, le pueden hacer preguntas. En general, nosotros tenemos 2 horas de clase, de las cuales dedicamos 1 hora y media al desarrollo de la clase y luego le damos a ustedes la posibilidad de que puedan consultar con el docente. Tenemos esa media hora de dudas y consultas. Así que y las esperamos y acá les vamos a dejar nuestra pequeña sorpresa del día, que bueno, ya nos conocen, aquellos que nos conozcan, eh, siempre dejamos un beneficio y este es nuestro cupón que pueden aplicar del 40% al finalizar la compra que pueden acceder, voy a volver, les vamos a dejar el cupón, perdón, en el chat, así pueden acceder. Ahí Martu también tiene un cupón que les puede compartir y que pueden utilizar. Y si van a
este QR van a acceder a la página, que también se las vamos a compartir a través del chat. Van a acceder a la página y a través del carrito pueden ya ser Y parte déjame del hacer programa. ahí un comentario, Delphi. Ya tengan en cuenta que los programas están subsidiados, ¿está bien? Nosotros venimos trabajando con la Global Commerce Foundation con la posibilidad, recuerden que el e-Commerce Institute es el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico e-Confianza, Asociación Civil, es una ONG de segundo nivel que agrupa 24 capítulos locales en 24 países, en el caso de Chile, la Cámara de Comercio de Santiago, en el caso de Uruguay, la Cámara Uruguaya de la Economía Digital, en el caso de México, la Asociación Mexicana de Venta Online. Y una de nuestras razones de ser es profesionalizar el capital humano, es oferta, emprendedores, retailers, marcas, ecosistema que da apoyo como partner de valor agregado directo o indirecto, implementadores, integradores, full e-commerce, medios de pago en indirectos, prevención de fraude, agencias de marketing, soluciones de inteligencia artificial, todo el que tenga que apoyar a esa oferta para lograr los desafíos del comercio unificado, hay que profesionalizarla. Y el objetivo, más allá de subsidiar los programas, porque van a ver que son programas que tienen un costo muy accesible cuando uno ve que son de un año de duración, y aparte tienen la posibilidad de esta beca. Así que aprovechenla, los cupos son limitados. Nuestro objetivo, y la verdad que el NPS que tenemos es muy bueno, o sea, y nuestros embajadores, los que hacen los programas, realmente están muy contentos y están en las principales empresas o han desarrollado emprendimientos muy, pero muy interesantes, porque tienen este fast track del acceso al conocimiento práctico y la curación de herramientas, que son las cosas que yo más destaco. O sea, el networking que te da el programa, esa colaboración que tenés con todos los que te acompañan durante la cursada, en ese journey, el relacionamiento con los docentes invitados y con los docentes del programa, y todo este hands-on de llevar a la práctica en mi propio emprendimiento, resolviendo los problemas que tengo, porque ustedes traen los problemas, hay una comunidad de práctica muy interesante que lo que te hace es ayudarte a resolver los problemas que tenés, pudiendo compartir no con un agente solamente, sino con la parte ampliada, la parte aumentada, la parte humanizada, como comentaba Nati. Bueno, los esperamos y las esperamos este 25 de marzo. Ahí si tienen dudas, consultas, Martu dejó su contacto, que es una de nuestras asesoras comerciales. Así que Nati, Marcos, les agradecemos desde ya ¿Puedo toda la hacer un información. mensaje de cartelera? Porque Sí, este sí, cómo no. viernes tenemos un encuentro con Gabriel González. Nati lo conoce muy bien a Gaby. Máximo, Gabriel Gaby. González, Chief Digital Officer de Grupo FEMSA, uno de los factotum de Ripley.com, Ripley Simple. La verdad, toda una trayectoria, más de, no voy a decir la cantidad de años porque tiene más pelo que yo, pero tiene la misma cantidad de años que tengo yo en esta industria. Vamos a estar hablando de este ecosistema de e-commerce OS, del sistema operativo que tiene que desarrollar, agéntico, que tiene que desarrollar, no solamente agéntico, pero sino el sistema operativo que con alto impacto de inteligencia artificial y de capacidades agénticas que tiene que desarrollar un emprendimiento, una empresa y un retail, una marca, que se lo vamos a compartir es este viernes a las 13 horas GMT-3. Y en marzo, el 11 de marzo, tenemos nuestro segundo encuentro, la segunda pelea al año de la Gentica Arena. Así que los invito, van a recibir ustedes el recordatorio, los invito a sumarse, porque si quieren ver, salir del hype, salir del bla bla y ver en la práctica cómo y en qué y con desafíos concretos de un retail y una marca, en 3 rounds, estos Iron Man, estos Tony Stark, con su armadura, su kernel y su Jarvis, resuelven desafíos, lo van a tener y van a poder votar por en este duelo agéntico, en este Agentic Arena League. Así que aprovechenlo. Muchas gracias, Nati, Delphi,
Martu, a todo el equipo, Mati, a todo el equipo del E-Commerce Institute, y los esperamos que sean parte de esta programa 2026. Gracias, Nati. Cuídense, gracias. Chao, chao. Gracias a Chao, todos. chao.